Hay unos temas que ya no quiero tocar, pero debo tocar. Se dijo en su momento lo de John Hader Durán, lo negaron, lo desmintieron y hasta usaron al presidente Yesurún para darle valor a su propia teoría. Al final resultó todo cierto, como se había dicho, con la confesión, aunque maquilladita, del profe Suárez, lo que le contó el mismo Durán a Suárez. No, que no vi que era él, pero igual le pegó. Se dijo, y me ratifico, que hubo renuncias a la selección por no ser considerados y valorados. Hay un caso concreto. En un avión, después de un partido contra Perú, coincidieron un jugador de selección y un miembro del comité ejecutivo de la federación. Y el jugador le dijo a ese dirigente, no voy más. Ese dirigente le rogó, le pidió el favor que no hiciera eso. Luego intervino el mismo técnico, quien lo llamó por teléfono al jugador y hasta le presentó excusas. Ahora dicen que no, que eso no es verdad. Como todo, al final, tarde o temprano, la verdad saldrá a flote. Yo no miento. Mienten otros. Y allá ellos. Y como escribió el representante de Julián Álvarez, a raíz de todo ese lío que tienen Barcelona, Atlético de Madrid, Julián y demás, así como él, digo, nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió. Para explicarlo, tendría que mentir de nuevo. O la letra de la canción de Shakira. Soy fan de Shakira. Te felicito. Te felicito. Qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel, continúa. Y por si acaso, Juan Fernando Quintero ya le dio personalmente al DT, ya le dijo cuál es su decisión de cara al futuro. Otra cosita que debo decir es la de Campuzano. Como se lo dije personalmente cuando me escribió, a Campuzano lo de la cancha se queda en la cancha. Él tuvo la gentileza de escribirme y yo le contesté, lo de la cancha se queda en la cancha. Acepto, cómo no, su pública excusa, una delicadeza evidentemente de su parte, y mis respetos hacia su interés, hacia su entereza. No todo el mundo hace eso. Y pues me demuestra que es una buena persona, que tiene valores. Mi comentario que generó la reacción de Campuzano fue un comentario deportivo, en el que hablaba de la edad de los jugadores de Nacional, del haber utilizado 8 jugadores mayores contra Jaguares, que además muy difícil de refutar. Él se equivoca, tira la pelota fuera de la cancha y yo respondo. Y apuesto doble en mi respuesta. Entonces, como él presenta excusas, pues yo también presento excusas por esa apuesta doble. Y el partido termina. Para mí es un tema terminado. Pero debo hacer lógica mención. Suárez hizo gol, volvió a la titular, hizo gol. Hoy, el presidente, ayer, y hoy sale en los diarios el presidente del equipo,
lo respalda. Dice, no se va, 1. 2, la gente tiene que entender que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que pasa. No es verdad que él haya arreglado con Fenerbahce. Llamó un candidato a la presidencia de ese equipo turco y habló con el representante, dice el presidente del equipo, del Sporting de Lisboa, y habló con el representante y le dijo que le iba a pagar 10 millones de euros anuales si quedaba presidente. Y el representante de Suárez, porque no habló con él directamente, dice el presidente, le contestó que salga elegido y cuando salga elegido hablamos. Entonces, porque la gente estaba muy molesta, como está sucediendo con Julián Álvarez. Claro, que lo de Julián Álvarez fue manifiesto. Él dijo, yo me quiero ir, y no se ha podido ir, o no lo han dejado ir. El caso de Suárez es que allá los hinchas están convencidos que él, con un contrato firmado con el Sporting, había arreglado con Fenerbahce. Eso no es verdad. Y también hizo referencia al supuesto acto de indisciplina, al haber abandonado una práctica, y explica por qué sucedió. Nada más. Y dice, no, es que el señor no se va. Eso sí, les gustaría mucho a los rivales que se fuera, pero no se va a ir. Hizo gol, lo calificaron bien, y eso le va a permitir retomar confianza. Lo de Richard Ríos es que sí, se va a vender siempre y cuando paguen el dinero, más de 30 millones, por menos de 30 no hablan con nadie. Y las versiones que tienen allá en Portugal son las que desde Colombia mandan, porque en los textos hoy de los diarios dicen que en Colombia dicen que un equipo de la Premier, que el Getafe, pero allá no tienen nada. Pero sí dicen, no hay ningún problema, como viene Paliña y ahí va a haber overbooking, entonces no hay problema, lo transferimos siempre y cuando paguen la plata y que vengan ofertas, porque no ha llegado ninguna. Lucho ganó un título más, su título número 18 si no estoy mal. Y me alegra mucho. Yo sé que en Colombia están molestos con él, pero tendrían que estar molestos con un montón, no solamente con él. Y sin embargo hay muchos que cometieron pecados más graves y sin embargo aspiran a seguir y otros siguen, de hecho, de facto. Esa fue la buena noticia para Lucho. La mala, que quedó muy lejos en la votación del jugador del año. El mejor jugador del año fue Harry Kane, o el jugador del año, 272 votos. Olise, 203. Undav, del Stuttgart, 61. Y ahí sigue esa lista. Y por allá vemos en el puesto 13 o 14 a Lucho Díaz, con 3 votos únicamente. Pero supera a Diomandé, con 2 votos. Diomandé acaba de ser adquirido por el Madrid por una fortuna. Arcila cada vez que pasa un partido demuestra que es un jugador elegible y que tendrían que llamarlo. Si vamos a cumplir con la meritocracia, si vamos a respetar a los meritorios, tendría que estar. Y lo tengo en mi lista, mañana la vuelvo a sacar, ya retocada, porque tengo 2 más para meter. Porque a mí nadie me puede prohibir hacer listas. Daniel Arcila, a quien metí en lista hace rato, lleva 6 partidos anotando. Lo mismo que Asprilla. Asprilla lo vi en el partido del fin de semana. Primero se quedó en el Girona, que está en la B, y está muy comprometido porque hubo un montón de jugadores que hicieron rebeldía, se rebelaron, dijeron que no querían seguir, que no jugarían la B. Y Asprilla dijo, yo la juego, hasta que no salga un comprador yo la juego. E hizo su golcito, perdieron 2-1 y Asprilla ha hecho en 2 partidos que han jugado presentaciones mejores que cuando estuvieron en primera en la temporada pasada.
Y ahora sí llegó el momento difícil, que es hablar de lo que pasó todo este fin de semana. Qué fin de semana terrible. Primero, en materia de resultados, solamente un local ganó. El resto, todos los forasteros sacaron resultado. Bien o mal, sacaron resultado. Y digo bien o mal porque algunos lo sacaron a los tropezones, como el caso Millonarios, el caso Cúcuta, pero lo sacaron. Incluso el mismo Nacional. Pues el primer tiempo de Nacional es perverso. Y el segundo tiempo tampoco es que sea la maravilla. Entonces, sí, de pronto el fútbol no se compadece con esos resultados, no combina, no coordina con esos resultados, pero los resultados dicen que los locales no tuvieron una buena fecha. Pero lo peor fue lo que pasó en Bogotá. Son organizaciones criminales. No me hablen más o no vamos a hablar más. De mi parte no voy a hablar más de hinchas. Esos no son hinchas. Se les dijo subnormales, se les dijo ñeros, se les dijo, bueno, se utilizaron todo tipo de adjetivos que los aparentemente definían. Pero después de ver todo lo que alrededor del suceso de Bogotá se dio, son organizaciones criminales. Por eso no sería bueno que le diéramos tanta visibilidad. A mí me sorprendió ver que El Tiempo entrevistaba dizque al líder de la barra. Y un comunicado de la barra no sé qué, comunicado. Son organizaciones criminales. ¿Vieron el arsenal que la policía, y esta foto es de la Policía Nacional, en la requisa ayer, antes del partido nacional en Bogotá, lo que encontraron? Miren lo que encontraron. Miren. ¿Por qué un tipo tiene que llevar, un sujeto tiene que llevar a un estadio un arma como esas que ustedes están viendo? O como las que tuvimos la oportunidad de ver en ese rifirrafe de estas organizaciones criminales en el Campín. El tipo que lleva un puñal, un cuchillo, un arma cortopunzante, una puñaleta, puñal o un machete a un estadio, pues hombre, ¿lo lleva para qué? Para usarlo. Ese es un delincuente y hay que tratarlo como tal. El alcalde habló muy bonito, los alcaldes hablan muy bonito todos, pero yo quiero que esas palabras se lleven al papel y vamos a ponerle a eso coto de una vez y digan lo que quieran. Represión absoluta. Tiene que entrar el SMAT, el que tenga que entrar, y se tienen que ir para la cárcel y hay que judicializarlos y no pueden volver a entrar a los estadios. ¿Y en dónde está la carnetización? Y la plata de la carnetización, si es que no la van a hacer. ¿Y en dónde están los detectores de metales? Toda esa carreta que vienen hablando hace tiempo. ¿Qué necesitan? ¿Cuántos muertos necesitan? Eso es una vagabundería. Pero yo sí le pido el favor, con todo respeto, a mis amigos de los medios de comunicación, que no le den visibilidad a estos sujetos. Que la barra no sé qué, la barra no sé qué. No, yo sé que hay agrupaciones sanas y hasta familiares. Listo. Perfecto. Pero estos tipos que intervienen en estas reyertas no pueden ser visibilizados, porque eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan, para poder tener empoderamiento. Terrible. Terrible. Desastre todo eso. Y desastre también lo de los árbitros y lo de los bares. Y empecemos en su orden. Es increíble que no se ha pitado penalti a favor de Millonarios. Que los personajes, yo tengo aquí ya separados los bares respectivos. Entonces, empecemos por ahí. Eso es una mano.
señor José Ortiz y Trujillo. Trujillo es el mismo, un árbitro que apalancó, que respaldó, que llevó de la mano Imer Machado. Y que como árbitro no le sirvió, ahora es VAR. Y llegó a estar suspendido en algún momento. Ese señor no llamó a Ortiz, que además hace un gesto equivocado. Él nos quiere convencer de que lo que él muestra que pasó fue lo que pasó. No, eso no pasó, Ortiz. No pasó. Es una mano clarísima, evidente. Además está separado del cuerpo. Está separado del cuerpo, con el codo. Eso es penalti, aquí y en cualquier parte. Reprobados, los amigos. 2. Penal de Nacional. Ahí no hay necesidad de ni punto de contacto ni intensidad. Hay 3 elementos que se analizan en este tipo de acciones. Y el primero es la imprudencia. Segundo, la temeridad. Y tercero, el juego brusco grave. Aquí es una imprudencia. Cuando un jugador tratando de disputar un balón, número 2, hace un contacto, por leve que sea, con el contrario y el contrario pierde estabilidad. Eso es castigable, no tiene medida disciplinaria, pero sí es falta. Acierta el juez. La pena máxima existe. Y no hay necesidad ni de punto de contacto, ni hay necesidad de intensidad. Simplemente esa acción imprudente del número 2. Gol anulado a Fortaleza. Ah, no, ese sí es un pecado mortal, hermano. Gallo sabe el respeto que le tenemos por su trabajo internacional, que es maravilloso. Es un hombre confiable, pero yo no sé por qué confiable afuera y se desconfía de él aquí. Y cualquiera podría decir, esta es la razón. Pero ¿y entonces por qué razón afuera lo hace bien y adentro no lo hace y genera situaciones como esta para desconfiar de él? Ahí está tomando una medida que no es la correcta por parte de un jugador que no tiene nada que ver con la acción. Él va a decir participa. ¿Qué es participar de una acción? Para mí ese gol es legal, legítimo. Se lo quitan a Fortaleza. No me pueden decir que ese es un tema de interpretación. No, porque cuando ya mides ahí no hay nada que interpretar. Ahí tienes que tomar un punto de referencia y se tomó mal el punto de referencia. 3. Gol de Junior. ¿Existe o no interferencia después de que Paiva tira a puerta? ¿Qué es interferir? Interferir es impedir que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario. Hay un remate y hay un jugador marcado con la camiseta número 19 ahí al lado del arquero. Y la pelota pasa y él hace un movimiento que es hacia atrás. Es un movimiento distractor hacia el arquero. Además imposibilita supongo, imposibilita el lanzamiento a ese costado, si es que el arquero en algún momento pensó en hacerlo. Para mí es un gol anulable. Hay que interpretarlo y analizarlo. Si existe o no interferencia, porque la interferencia no es solamente frontal en un campo visual, es una interferencia, además, él ahí no tiene a nadie y está dentro del campo. Y jugar el balón no solamente es tocarlo, eso es lo que digo que se debe interpretar. Y al final la pena máxima que pidió el Once Caldas, ahí no hay nada, ahí sí no hay nada. Sobre Dairo, al contrario, debió el árbitro mostrarle una tarjeta amarilla a Dairo por simulación en la última jugada en Barranquilla. Esa que ustedes están viendo. Pasemos a lo futbolístico, a lo que pasó en la cancha. Y voy a empezar por Millonarios. Millonarios todavía, a ver,
De un lado, un equipo en construcción que puede dar mucho más. Ese equipo puede terminar siendo bueno y hasta muy bueno. Hablo de Águilas. Y del otro lado, un equipo que tiene una base ya construida, jugada, porque ya lleva tiempo aquí el profesor Bustos. Ya no podemos seguir pensando en que su equipo está en construcción. Además, los que llegaron no son tantos como para decir que hay que barajar y dar de nuevo. Millonario es un equipo sin generación, sin creación, sin ideas. El único que las aporta es Ureña, quien tiene la doble función de construir y destruir. Es el mejor jugador que tiene Millonarios, fiel de balanza. Una nueva inserción en la defensa de tres, Barreiro. Pero el tema no es ni 3, ni 4, ni 5. Es qué hago sin la pelota y qué hago con la pelota. ¿Qué hace Millonarios con el balón? Intenta jugar por fuera. Y en derecha hay un tándem, Chaverra-Guerrero, que funciona hasta que hace el pase. Funciona hasta que trata de hacer progresivo el balón para una siguiente finalización. Pase generalmente equivocado. Y por el otro lado, Valencia es una puerta abierta, una espalda regalada, una invitación a que el adversario ataque. Pero sí, tiene llegada, tiene potencia, tiene buena pegada. Por el medio no tiene cómo crear salvo el tiempismo de Ureña. Si Ureña hace ese trabajo en el medio que hacen los centrocampistas modernos, de arbitrar las distancias, el tipo de pase, la elección de el receptor y todo lo demás y todo lo que sigue, si no lo hace él, no lo hace nadie. Es un equipo que además cuando adelanta el bloque, atrás es fácil de atacar. ¿Por qué? Porque no tiene fortaleza en el hombre contra hombre, salvo Mosquera. Y no tiene poder de reacción porque cuando regresan no son lo suficientemente rápidos. Entonces, bloque adelantado, espacio de 40, 50 metros, fácil presa para la velocidad del rival. Y a eso tenemos que agregarle una cosa más. Y es que está en la misma de la era Gamero. Si no es juego directo, o sea, esperar que el contrario venga, te dé los 60 metros y tú atacarlo. Si no es así, Millonarios elaborando no cuaja. Millonarios toda la vida tuvo la pelota y nunca supo qué hacer con ella. Total, en fútbol un gran déficit, se trae un punto de visitante, pero sin ninguna importancia. Y el único que estaba jugando bien, que era Estupiñán, que había entrado por Contreras, que había hecho los dos progresivos del primer tiempo, y el esclarecer esa jugada a Valencia para que se la dé a Castro para el gol, hizo la parte más difícil, lo que llaman segunda asistencia. Ese jugador fue sustituido inexplicablemente para que entrara un brasileño que yo todavía no sé para qué sirve, aunque todavía es muy temprano para poder definir para qué sirve. Independiente Santa Fe fue mucho más que la América, pero no está definiendo. Zapata, en mi libreta de apuntes, Zapata, Hugo, Bustos, Rivaldo, ¿quién más estuvo aquí? Fagundes, Angulo, todos tiran la puerta y nadie la mete. Nadie la mete. Ah, bueno, el arquero atajó. La de Palacios, la de Bustos, la de Hugo, la de Escarpeta. Fernández, quien además fue golpeado allá en el piso por un sujeto de esos que entró y le pegó a la pelota. Pero eso no le da al señor Fernández patente de corso para agarrarse los genitales cuando está saliendo en un acto grosero, ofensivo, burdo, ordinario hacia la tribuna occidental. Y por eso tendría que ser castigado. Y ya lo que hizo con Escobar, eso es populista, hermano. Eso lo tienes que hacer en el vestuario y durante la semana. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Cómo lo vas a tirar a la guerra frente a la hinchada? Fernández,
a un muchacho que sí, se ha venido equivocando, eso es absolutamente cierto, pero eso no te da ningún derecho para por debajearlo y maltratarlo. Y eso no es liderazgo. Un líder no maneja así las cosas, si de liderazgo se trata. Nadie te quita, Fernández, que eres un gran arquero, salvaste a la América de una goleada, o por lo menos de una derrota, pero esas actitudes tienen que ser de todas maneras castigadas. América muy flojo, no hizo un solo tiro a la puerta, ninguno. Ese América que venía hermoso, pues aquí fue muy feo. En todo sentido, en lo defensivo, en lo ofensivo, Santa Fe le llegó fácil y no puso el equipo titular. Lo de Atlético Nacional, lo tengo aquí en mis... Yo tengo varias libretas de apuntes, todo depende del día y de la hora. Nacional, Lucas todavía no tiene el equipo, está clarito que no lo tiene. Él dijo que estaba en el 20%, yo creo que fue muy generoso con él mismo. Primer tiempo fue un desastre y segundo tiempo regularcito. Ahora, no me van a sacar pecho pues porque le ganaron a Fortaleza. Hasta ahora no han ganado sino 2 partidos. A Jaguares y a Fortaleza. El único importante que jugaron lo perdieron, que fue contra el América. Ahora viene el Cali. Vamos a ver cómo viene la mano. Pero hay que mejorar en todo. O sea que ese resultado tampoco te dice nada. Lo de Rengifo, que en el primer tiempo fue tan flojo, ese es un muchacho joven que se había ganado el derecho de ser titular y venía siendo titular. Y la manera como lo ha tratado el director técnico es lo que hace que él pierda confianza y se note tan inseguro como estuvo en el primer episodio. Es como si sintiera que lo están guerreando. ¿Me entiende? No, yo creo que Lucas sí me entiende de qué estoy hablando. El solo hecho de que él haya dicho cuando llegó que quería recuperar a Cardona era una manera de minimizar a quien estaba ahí. Y no se puede tratar así, ni a un joven ni a un jugador. No puede haber ningún tipo de privilegios y hay que respetar a todo el mundo. Y todos deben ser tratados por igual. Y lo que sí tiene que mejorar, en definitiva, es su labor defensiva. Le entra todo por arriba. Lo mismo que a Junior. El gol que él le hace Dairo es el mismo defecto de Junior de hace 3 años. Y a Nacional desde hace rato le entra todo por arriba. Y hay un detalle más. Tecillo, un hombre tan serio, a quien respeto tanto, me parece que es muy buen jugador, que es un hombre que hace honor a su experiencia, no puede dar los golpes que dio, ni los empujones que dio, que además el árbitro se los perdonó, porque él sabe muy bien que dentro del área se permite todo, menos la violencia, el juego sucio, y más de parte de quien, como él, tantas veces cabeceó de manera limpia. ¿Estamos? Problema aéreo defensivo. En cambio, ofensivamente, arriba llegan bien, sin empujones y sin golpes en la cara. Muy bien, Dani, llegó la hora suya. Mis compañeros de Despierta Win están listos. Qué alegría verlo. Espero que todo esté muy bien y que... Tema tienen. Lo único que les pido es que no le den tanta importancia a esos sujetos que quieren importancia a través de la violencia. Es un pedido respetuoso y cordial. Un abrazo, amigo. Lo aceptamos totalmente, ese pedido, profe. Y solamente quería contarle, me imagino vio la imagen, estaba el profesor José María Bazán en el Campín. Ayer, el posiblemente nuevo asistente del profesor Néstor Lorenzo, ¿lo vio? ¿Y quién es él, como diría la canción? El que debe ser ahora como dice usted a veces, el fiel de balanza del profe Néstor Lorenzo, el que en teoría debe llevarle un poco la contraria para asistirle ahí en el banco de suplentes, mi profe. Bueno, pero todo depende. Él es el legado que nos manda Dallas de los Estados Unidos. Estamos muy bien, un salto de calidad muy importante. Que Dios le ayude y que Dios lo bendiga. Ahí estuvo justamente. ¿Será que estaba viendo a Rengifo? ¿Será que estaba viendo a alguien convocable? Es la pregunta que dejamos por ahí, profe. Un feliz comienzo de semana para usted y los suyos. Igualmente, un abrazo. Hasta luego, hasta mañana. Bueno, muy bien. Oiga.